Señor le bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por este día y porque nos permite poder estar aquí y compartir de su palabra. Y porque el Señor así, incluso en estas circunstancias, también permite que otros hermanos de esta iglesia local y otras personas puedan escuchar su palabra, la palabra de Dios a través de las redes sociales. Y como sabemos, hemos comenzado una serie en la epístola de los tesalonicenses. Estamos en la primera epístola y por tal razón hoy corresponde la segunda parte del primer capítulo de Primera de Tesalonicenses. Y esta parte comienza a partir del versículo 5, así que le invito, si puede, a que me acompañe a leer este pasaje, desde el versículo 5 hasta el versículo 10, que es donde culmina este primer capítulo. Leemos la palabra del Señor, con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que es quien nos libra de la ira venidera. Para comenzar, quisiera hacer un breve repaso de lo que fue la exposición del domingo pasado. Nuestro hermano en esa oportunidad comenzó la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, el primer pasaje, que fue desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y se pudo ver de forma clara y evidente, como normalmente se pueden ver en las cartas, quién es el que habla y a quién se dirige, cuál es la audiencia. Pero lo que resalta realmente, o resaltó en esa exposición, fue el hecho de que el apóstol Pablo está agradecido, de que el apóstol Pablo tiene su corazón lleno de gozo y de satisfacción. Pablo está satisfecho. Pablo, en medio de difíciles circunstancias, tiene problemas, y aún así Pablo dice: estoy gozoso, estoy alegre. Pero vemos el gozo del apóstol Pablo, pero también vemos la causa de ese gozo. Y la causa del gozo que Pablo sentía era la iglesia que se hallaba en Tesalónica, era la iglesia de los tesalonicenses. Y por esa razón Pablo comenzaba diciendo en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, o sea, damos gracias a Dios por ustedes. Y la gratitud que Pablo sentía eran por las marcas que se hallaban en la iglesia de Tesalonicenses. Esas marcas se podrían decir que son 3 marcas, y fue la que el hermano el domingo pasado fue desglosando cada una de ellas. La primera marca fue una obra de fe. Segunda marca, un trabajo de amor. Y la tercera marca, una esperanza. Aquí podemos ver las 3 marcas de lo que
hace o muestra esta gran iglesia. Y estas marcas son las que le producieron gozo y alegría al apóstol Pablo. Pero ahora, en el pasaje que continúa, a partir del versículo 5, veremos cómo fue o de qué manera fueron producidas estas tres marcas en esta gran iglesia. ¿Qué es lo que hace a la iglesia de Tesalonicenses la mejor iglesia o el mayor ejemplo de una iglesia del cual nosotros hoy en día debemos seguir? Veremos cómo el Evangelio, cómo la palabra de Dios alcanzó a esta iglesia y cómo comenzó a obrar y trabajar en el corazón de cada uno de ellos. Por esa razón le invito a que nuevamente nos acerquemos al versículo 5. Y es ahí donde comienza diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros solamente en palabras. Para poder entender esto, deberíamos ver, ¿no?, el versículo 4, que sería como que si diéramos un paso atrás para agarrar un buen pulso y poder correr, porque el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados, vuestra elección. Pablo decía en el versículo 4, yo sé y confío de que ustedes son hermanos en la fe. Y por esa razón el versículo 5 comienza diciendo una de las razones, y quizá la principal, por la cual el apóstol Pablo confía y cree en la elección para salvación de estos hermanos. Y aquí lo dice de forma clara, porque nuestro evangelio, o sea, la verdad, llegó a vosotros. Y parece interesante como el apóstol Pablo lo dice. Pablo pudo haber dicho, porque el evangelio llegó a ustedes, pero Pablo dice, nuestro evangelio. ¿No le parece algo raro o extraño? Cuando nosotros conocemos y entendemos que el evangelio, ¿de quién es? O a quién le pertenece? A Jesucristo. Pero aún así Pablo dice, nuestro evangelio. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo hace esto? Porque el apóstol Pablo se apropia del evangelio. A Pablo se le había concedido el evangelio, como lo dice en muchas epístolas. Y él ahora era un portador de este evangelio y lo predicaba a los hombres. Pero parece impresionante cómo el apóstol Pablo creía tanto en esta verdad, en este evangelio, que comenzó a apropiarse de él. Comenzó a ser parte de su vida. Y de seguro cada vez que se predica la palabra del Señor y se expone, el fin sigue siendo siempre el mismo. De que la palabra de Dios dejen de ser solamente palabras y que ahora vengan a ser parte de nosotros, de nuestro ser, de nuestro carácter, de nuestra vida. Y eso, de manera peculiar, pasa en la vida del apóstol Pablo. Él dice, es nuestro evangelio. Pablo se siente, él dice, yo soy parte de esto. Y por esa razón dice, pero este evangelio, nuestro evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y dice, este poder es del Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos muestra el por qué la vida que tenían nuestros hermanos, de los hermanos de esta iglesia local. ¿Por qué razón ellos tenían una obra de fe, un trabajo de amor y una gran esperanza? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo había obrado en ellos. Esto quizás se pueda ver, ¿no?, como en una película. Usted se siente en su casa, en un sillón, comienza a ver la película. Ve grandes efectos, usted cae impresionado. Pero atrás de todo este montaje, digamos, detrás de cámara, hay un gran equipo trabajando para que se pueda producir esto. Y lo mismo pasa con esta misma iglesia. Nosotros, los hombres de aquel entonces, ven la manera como vive esta iglesia y dicen, wow, qué gran iglesia. Pero el apóstol Pablo aquí muestra y nos dice que detrás de cámara, o sea, detrás de estos frutos, estaba actuando algo. Y este algo era lo que producía estas marcas. Y este algo es el Espíritu Santo.
En este pasaje veremos cómo el apóstol Pablo repite 2 veces y aclara diciendo que el Espíritu Santo había actuado y obrado en la vida de ellos. Pablo dice, yo llegué a ustedes, les prediqué el Evangelio, pero no eran solamente palabras, era porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, estaba respaldando mi predicación. Y este poder fue el que causó la transformación y la purificación de vuestros corazones. ¿Sabe algo? Hoy en estos tiempos hay un problema. Y es un problema general. Un problema que se puede ver en la vida del incrédulo, aquel que no conoce al Señor, pero también tristemente en aquellos que conocen al Señor y normalmente asisten a una iglesia, que dicen que son cristianos. En la vida del incrédulo, uno quizás puede salir a predicar, evangelizar, le predica usted quizás a su amigo de la universidad, a un compañero del trabajo, y ellos por amabilidad te van a escuchar, te escuchan tranquilamente. Pero ¿sabes qué va a pasar al final de todo? Ellos dirán son solamente palabras no me importa. Es otra religión más, es otra creencia más y no le da mucha importancia. Pero tristemente eso también pasa dentro de nuestras iglesias. Tristemente eso también pasa por la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. Escuchamos las predicaciones, escuchamos a un hermano hablar de la palabra y ¿qué decimos? Son solamente palabras. No nos damos cuenta de que no son mis palabras o no son las palabras del hermano, es la palabra de Dios que está siendo expuesta. Nunca debemos llegar a menospreciar la palabra de Dios, porque esta palabra y solamente a través de ella nuestras vidas serán purificadas, nuestras vidas serán transformadas. ¿Sabe por qué razón los hermanos de Tesalonicenses son un ejemplo? Porque desde el comienzo, donde ellos escuchan el Evangelio, la verdad de la palabra, ellos la reciben como lo que realmente es, como la palabra de Dios. Y eso es lo que dice el versículo 13 del capítulo 2. Porque dice, ustedes, dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Estos hermanos desde el comienzo hicieron las cosas de forma correcta. Ellos recibieron la palabra que el apóstol Pablo les da a ellos como lo que realmente es, como la palabra de Dios. Y a eso me refiero porque quizás nosotros los cristianos estamos saturados, ¿no?, de lo que es el Evangelio, Dios salva a pecadores, Dios salva a pecadores. Y quizás ya estamos acostumbrados, ¿no?, a escuchar todo esto. Y quizás esa costumbre se vuelve en una indiferencia. Entonces alguien predica el Evangelio y sí, yo conozco eso, yo entiendo eso. Y entonces dejamos de percibir la palabra de Dios como lo que es realmente. Ya esa expectativa de cuando se acerca el día domingo y alguien va a predicar, esa expectativa de decir qué Dios me va a decir, que Dios va a hablar a mi vida. Cuando un hermano comparte un texto bíblico, no pensamos Dios me va a hablar, sino simplemente el hermano va a decir algo. Y realmente debemos reconocer que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y lo que realmente importa es eso, no el medio. No es el medio. Incluso si el hermano que tiene menos conocimiento teológico o está menos capacitado, pero que por la gracia del Señor puede compartir un texto y puede edificar tu vida, pues debemos escucharlo como lo que realmente es, como la palabra de Dios. Y es que aquí el apóstol Pablo muestra y dice que esta palabra tuvo el respaldo del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, y que esta fue dada en plena certidumbre. ¿Sabes qué es la certidumbre? La certidumbre es certeza, es una convicción. Y por esa razón, cuando usted lee, por ejemplo, una versión como la nueva versión internacional, justamente en este segmento o parte de este versículo dice, con profunda convicción.
o como dice la Biblia, las Américas con plena convicción. Habla de la manera como el apóstol Pablo predicó este evangelio y como nosotros hoy en día debemos predicar la palabra de Dios, debemos predicarla con convicción. Debemos predicarla como lo que realmente es, como la verdad de Dios. Y por esa razón, con esta palabra de profunda convicción, o con la palabra de plena convicción, comenzamos a entender por qué el apóstol Pablo sentía que este evangelio, esta verdad, era parte de su vida. Era parte de él. Nosotros debemos hacer lo mismo que hizo el apóstol Pablo. Predicar la palabra de Dios con convicción y con la ayuda y poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando las cosas se hacen de esta manera, comenzaremos a impactar la vida de los hombres. Porque eso fue lo que sucedió en ese entonces. Porque dice, o sigue diciendo el apóstol Pablo, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros y por amor de vosotros. El apóstol Pablo aquí muestra algo que fue crucial o importante para que el evangelio impactara la vida de estos hombres. ¿Y sabe qué es eso? El testimonio. El testimonio. Podemos predicar muy bien, dar un buen sermón, pero si nuestras vidas no reflejan ello, todo se acaba, todo se derrumba. Y quizás aquí Pablo no muestra de forma clara cuál fue esa actitud que él tuvo, pero el capítulo 2 sí lo muestra. Y quisiera compartir, por ejemplo, el versículo 8, donde dice, tan grande, el versículo 8 del capítulo 2, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregarnos no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. Y después dice el versículo 10, también dice, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Pablo dice aquí, ustedes muy bien saben quiénes fuimos a vosotros y cómo andamos entre vosotros. Y ustedes saben y conocen que todo fue por amor a vosotros. Aquí Pablo habla del testimonio palpable, visible, que ellos pudieron ver de que no solamente eran palabras, sino que eran una vida. Y parece maravilloso que el ejemplo del apóstol Pablo que le da con su vida, como él vive a estos hombres, fue tan impactante que ellos comienzan a imitar la vida del apóstol Pablo. Y es lo que dice el versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Si nosotros en este tiempo, en estos días, predicamos la palabra del Señor, pero también mostramos con hechos la verdad y la veracidad de esas palabras, entonces vamos a impactar la vida de los hombres. Un hombre dijo que al hombre palabras no le importan mucho, pero hechos bastante. ¿Sabe por qué? Porque todos los hombres acostumbran a escuchar del evangelio. Sí, a mí cuando era pequeño, yo fui a una iglesia y dicen, sí, yo conozco la verdad. Pero quizás no han recibido un ejemplo de qué es una vida o qué es un corazón cuando ha sido impactada por esa verdad. Y por esa razón, estos hombres, paganos, gentiles, fueron impactados al ver la vida del apóstol Pablo y no solamente al escuchar sus palabras. El apóstol Pablo fue un gran ejemplo y fue un buen ejemplo porque estos hermanos comenzaron a imitarlo. Y quizá parece algo arrogante, ¿no? El que el apóstol Pablo diga, y vosotros me empezaron a imitar a mí.
Pero si comenzamos a estudiar un poco, vamos al Antiguo Testamento, incluso parte del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que esto es algo normal. Es normal de que en el discipulado, aquellos seguidores del maestro no solamente fueran saturados de sus enseñanzas, sino también que ellos comenzaran a vivir como este hombre vivía. En la antigüedad, incluso lo podemos ver en el ejemplo del Señor Jesucristo y los apóstoles, nos damos cuenta cómo los discípulos se mudaron con Cristo. ¿Se da cuenta? Ellos vivían, andaban con Cristo. Cristo estaba ahí y ahí también estaban sus discípulos. ¿Se da cuenta? Ellos estaban prestos para escuchar la enseñanza de Jesús, pero también para vivir como Jesús vive. ¿Y cómo se logra esto? Viviendo con Él. Y eso es lo que sucede con los hermanos de Tesalonicenses. Ellos llegaron a imitar la vida del apóstol Pablo porque vieron la vida del apóstol Pablo. Y por esa razón él dice, ustedes hermanos son testigos. Ustedes son testigos, como Dios también, de cómo nosotros andamos entre ustedes. Y por esa razón, ustedes ahora son imitadores de nosotros y del Señor Jesucristo. Lo que dice el pasaje es que estos hermanos llegaron a imitar, en este caso, a su maestro y al maestro de maestros, al Señor Jesucristo. Pero, ¿qué es imitar? Un imitador es alguien que imita. Y la imitación no es otra cosa que realizar algo copiando otra cosa. O sea, es la realización de alguna cosa copiando finalmente otra. Es imitar, es replicar algo. Y los hermanos llegaron a replicar la vida santa, justa y irreprensible del apóstol Pablo. Y fueron mucho más allá. Porque llegaron a imitar incluso el testimonio y la vida del mayor ejemplo que tenemos nosotros como creyentes, la vida y la obra del Señor Jesús. El versículo 5 nos muestra, en resumen, 4 cosas realmente importantes. Primero, que hubo, o sea, para que fuera posible este cambio en estos hombres, primero tuvo que haber habido la predicación de la palabra. Ella es crucial, es realmente importante. Segundo, un respaldo del Espíritu Santo a esa palabra. Si el Espíritu Santo no está actuando, ahí en la predicación de la palabra no va a haber cambio, porque eso es una sola obra que le pertenece al Espíritu Santo de actuar y transformar los corazones de los hombres. Pero también podemos ver que el apóstol Pablo predicó la palabra con convicción y certeza. Y eso también es parte de lo que es la predicación de la palabra y es importante para poder impactar a nuestra audiencia, a los hombres que nos escuchan. Y por último, y lo importante, realmente importante, es que nosotros cuando prediquemos también demos testimonio de la fe que estamos profesando. Y eso, como pudimos ver, fue lo que impactó la vida de estos hombres. Si algo podemos ver y algo digno de imitar, es que estos hombres recibieron la palabra del Señor y de forma inmediata, de forma rápida, comenzaron a producir frutos. Pablo dejó esa semilla ahí, la palabra de Dios en sus corazones, y de forma rápida, instantánea, ellos comenzaron a dar fruto. Y eso es lo que podemos ver a partir del versículo 6. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. ¿Sabe qué vemos en este versículo 6? Vemos una paradoja. Vemos una paradoja. Y que eso no puede decir, pero ¿qué es una paradoja? Si no sabemos qué es esto. Bueno, una paradoja es una idea extraña o irracional que se opone al sentido común.
que se opone a la opinión general. Y es que aquí podemos ver una idea extraña e irracional, porque el apóstol Pablo dice que ellos estaban en gran tribulación, pero aún así tenían gozo. Eso es una paradoja, ¿no cree? ¿Qué sucede con nosotros cuando estamos en momentos difíciles? ¿Qué hacemos nosotros? Nos desesperamos, lloramos, nos lamentamos, nos quejamos porque estamos sufriendo. Pero ellos no se estaban quejando, ellos tenían gozo, estaban alegres en medio de gran tribulación. Eso es una paradoja. Es algo extraño, es algo irracional. Y sabe algo, eso solamente puede ocurrir en la vida de un hombre transformado. Y por esta razón, esta iglesia es un gran ejemplo. En medio de gran tribulación, ellos estaban padeciendo, aún así ellos tenían gozo. Pero este gozo, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene? Dice, del Espíritu Santo. Y es que no puede ser de otra manera. Usted va al capítulo 5 de Gálatas y se dará cuenta que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, seguimos viendo que el Espíritu Santo, hermanos, estaba obrando en su corazón de forma libre. Había una libertad. Ellos como hombres no estaban limitando la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Y por esa razón podemos ver frutos, podemos ver evidencias palpables, visibles en sus vidas. ¿Sabe que es una paradoja? Que en medio de un velorio hay quien ha muerto y quizás usted vea personas alegres, con una sonrisa en sus caras. Pero esta paradoja quizás se pudo ver hace un tiempo en la muerte de uno de nuestros hermanos en nuestra iglesia. Y es que realmente en el corazón de alguien creyente, cuando ve a un creyente que ha partido, él se siente alegre, feliz, porque él sabe y entiende que está ante la presencia de Dios. Y lo mío sucede en la vida de un corazón lleno del Espíritu Santo. Está en gran tribulación, estás padeciendo, pero aún así sientes gozo y contentamiento. Y eso solamente puede ser entendido y comprendido por aquellos que la gracia del Señor les ha alcanzado. Pero esta paradoja, así como la que acabo de poner ahorita de un velorio, un funeral, y vemos como la gente sonríe, alguien entra y se queda impresionado, impactado, porque la opinión general es que cuando hay un velorio todos estén llorando. En un funeral todos estén llorando, se estén lamentando por la pérdida de un ser querido. Pero ese mismo impacto que puede causar eso, también fue el mismo impacto que esta iglesia causó en los hombres, incluso en las iglesias de aquel entonces, de aquel tiempo. Porque mira lo que dice el versículo 7. Comienza diciendo, de tal manera que ustedes, hermanos, o sea, ustedes habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. ¿Se da cuenta? Dice, de tal manera. O sea, habla de la grandeza, habla de lo grande, habla de lo digno de admirar el ejemplo de estos hermanos. Si recordamos el capítulo 17 de Hechos, que fue la introducción que se dio a esta epístola, pudimos ver cómo el apóstol Pablo tuvo que huir de Tesalónica. Y cómo vimos cómo los seguidores, en este caso Jasón y otros discípulos que estaban ahí presentes, fueron llevados ante los tribunales. ¿Y usted qué cree que habría de pasar con los otros creyentes o seguidores de la fe que el apóstol Pablo dejó ahí esparcidos? Iba a suceder lo mismo, iban a sufrir persecución. Pero este ejemplo, como muchos otros ejemplos que podemos ver incluso en la historia del cristianismo, es que a nosotros no nos gusta sufrir. Pero quizás a veces no nos damos cuenta de que el sufrimiento es un instrumento que Dios soberanamente utiliza para tallar y formar la vida de nosotros.
Y es que en medio del sufrimiento es donde se halla un real avivamiento del pueblo del Señor. ¿Y sabe qué hace esto? Esto comienza a impactar la vida de los hombres. Y es la razón por la cual, en medio del sufrimiento, en medio del caos, la fe, el evangelio comienza a esparcirse de tal manera. Por esa razón dice que esta fe comenzó a esparcirse, pero ellos eran ejemplo. Y es que una de las razones por la cual nosotros, y creo que es la causa de cualquier hermano que se acerque a esta epístola, sea para exponerla, o sea para escudriñarla, es para que nosotros como iglesia de este tiempo del siglo XXI comenzamos a ver esta iglesia como un ejemplo digno de imitar, que comencemos a cambiar nuestra manera de vivir. Y es que eso fue lo que sucedió en aquel tiempo. Dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El ejemplo de esta iglesia es grande, es impresionante. Y fue por esa razón que me disculpa que no dije el título al comienzo, es que este sermón tiene por título un digno ejemplo. Cuando hablamos de algo digno es algo que merece algo, puede ser en sentido favorable o en sentido adverso, pero en este caso debería ser de sentido favorable. ¿En qué sentido? De que si es un digno ejemplo, es un ejemplo que debemos seguir. Porque un ejemplo es aquello que sirve de modelo. Es un modelo, puede ser un modelo imitable o puede ser un modelo eludible. Y cuando hablamos eludible, hablamos de eludir. Y eludir es algo de evitar, ¿no? De no copiar, de no seguir, de no imitar. Y esto lo hará el hombre cuando considere que ese ejemplo es positivo o negativo, pero nos damos cuenta de forma clara de que el ejemplo de esta iglesia fue realmente positivo, por lo cual nosotros como aquellas iglesias debemos imitarlo. ¿Sabe algo? Es tan impresionante este ejemplo de esta iglesia que el apóstol Pablo hace referencia a esta iglesia como un ejemplo que otras iglesias y otros hermanos estaban siguiendo. Esto es algo único. Esto usted no lo podrá conseguir en otra epístola, o que el apóstol Pablo hace referencia a una iglesia diciendo que ella es digna de que otros la sigan o que otros la siguieron. Solamente sucede en esta carta, solamente sucede con esta iglesia. Y es tan grande este ejemplo que todos los conocían, porque dice aquí que él no tiene necesidad de decir o de hablar nada. Pero ¿a qué hace referencia el apóstol Pablo? Hace referencia a que este ejemplo era un buen ejemplo, tan gran ejemplo, que todos los hermanos lo conocían. A donde el apóstol Pablo iba, quizás el apóstol Pablo iba con un corazón gozoso, alegre, quería compartir el testimonio de esta iglesia, y Pablo iba a decir algo acerca de esta iglesia, y quizás ellos decían, ya va Pablo, ¿de quién vas a hablar? ¿De la iglesia de Tesalonicenses va a hablar de ellos? Pero Pablo, nosotros ya conocemos ese ejemplo, nosotros ya lo conocemos. Por esa razón Pablo dice, no tengo necesidad de decir nada porque ya los hermanos los conocían ustedes. Y eso, ¿usted cree que puede causar en el gozo de Pablo? Mucho más gozo, mucho más alegría. Y es que el versículo 9 dice, porque ellos mismos, ellos cuentan de nosotros. Hablan de cómo nosotros llegamos a ustedes y cómo ustedes recibieron esta palabra. Y este versículo 9 es crucial para darnos la información. Dese cuenta que ella va alimentando, ¿no?, el panorama o la manera como ellos actuaron ante la predicación de la verdad. Porque dice, ¿y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero? Aquí versículo 9 nos aclara nuevamente de que en lo que hicieron los hermanos de Tesalónica fue un cambio, y fue un cambio radical.
fue un cambio completo, absoluto. Y ese cambio es el que realmente se espera de cada uno de nosotros cuando la palabra del Señor es expuesta. Yo creo que cada predicador, cada hombre que predica la palabra es su mayor deseo, de que la palabra de Dios impacte en la vida de aquellos que las escuchan. Y sabe cómo usted puede ver cuando a alguien le impacta la palabra de Dios, es a través de lo que hace, a través de sus hechos. Y estos hechos, de manera específica, fueron los que impactaron la vida de los hermanos de otras iglesias, incluso a los hombres que no conocían a la verdad. Yo meditando un poco en esto, me pareció curioso, ¿no? De que quizás lo que se puede ver, este fenómeno que se puede ver con esta iglesia de Tesalónica, se puede ilustrar quizás con una bombilla o con un bombillo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los hombres en estos tiempos podemos ver de que el bombillo o una bombilla es realmente importante para la vida del hombre en la actualidad. ¿Por qué? Porque ella ofrece luz en medio de la oscuridad. Ella nos permite incluso seguir llevando nuestras actividades, incluso en la noche, no hay problema. Y es que el hombre, ¿sabe qué hace? El hombre ve de forma palpable o visible la luz que este bombillo o este faro puede dar al hombre. ¿Y qué hace el hombre? El hombre sale beneficiado de esa luz. Pero ¿sabe algo? ¿Usted sabe o entiende qué produce esa luz? ¿De qué manera se produce? ¿Usted conoce, entiende cada parte que compone el circuito que permite que ese bombillo alumbre? No lo conoce, ¿verdad? ¿Usted conoce o entiende cuál es esa teoría matemática, científica? ¿Cuál es esa teoría eléctrica que produce esa luz? No la conoce, ¿no? Usted no la conoce porque simplemente no le importa. A usted le importa de que ese bombillo alumbre. Y cuando no alumbre, ¿usted qué hace? Lo reemplaza, ¿no? Compra otro bombillo. Porque el hombre, ¿sabe qué ve el hombre? El hombre ve lo que realmente le importa. Así como el hombre solamente espera que ese bombillo alumbre y simplemente no le importa qué sucede ahí para que ese bombillo pueda dar luz, también los hombres actúan de la misma manera. Al hombre común no le importa la teoría. Incluso la teoría normalmente es rechazada por los hombres. Al hombre no le importa, en su mayoría, que tú puedas decir. Que le comienzas a explicar cómo el Espíritu Santo ha cambiado su vida, cómo la palabra de Dios puede cambiar la vida del hombre. Quizás eso no le importe mucho. La teoría al hombre no le importa. Pero ¿sabe qué sí le puede importar? Es que a pesar de que desconocen la teoría o no la manejan, aún así ese bombillo está alumbrando. Y quizás estos hombres que fueron impactados por el testimonio de esta iglesia fue de la misma manera. Quizás no entendían, no comprendían cómo se estaba causando esto, pero sí podían ver el producto de eso. Y eso, queridos hermanos, es lo que causó un impacto. Y este impacto real, visible, fue causado, entre tantas cosas, como aquí dice, de que ellos dejaron los ídolos para acercarse al Dios verdadero. Nosotros podemos escuchar esto y decimos, qué bueno, sí, está bien. Pero, ¿sabe algo? El dejar los ídolos para irse al Dios verdadero tenía ciertas implicaciones. Era algo realmente serio. Quizás no como hoy en día que la gente salta de una cosa a otra, no, una religión, voy a la otra y no hay problema. No, pero en aquel tiempo sí había problema. Porque recuerden que estos hermanos, ¿dónde vivían? En Tesalónica. Era que una ciudad de Macedonia y eran gentiles. Y detrás de todos estos ídolos, de estas deidades paganas, habían relaciones sociales. Detrás de estos ídolos había una conexión o una unidad de sus familias. Detrás de estos ídolos habían ciertas prácticas que habían marcado la vida de estos hombres.
prácticas que en su mayoría eran pecaminosas. Incluso detrás de estos ídolos había incluso prácticas económicas que sustentaban a sus vidas. Era su trabajo, eran su vida. Y sabe que el versículo dice de que ellos dejaron todo eso para acercarse al Dios verdadero. Esto significaba persecución, esto significaba sufrimiento, esto significaba el rechazo de su familia, de sus amigos, de la sociedad de aquel entonces. Pero a ellos no le importa nada de esto. Cuando la palabra de Dios realmente impacta, llega al corazón del hombre, cuando el poder del Espíritu Santo obra en nuestras vidas, lo que para nosotros antes era importante, ahora viene a ser algo que no importa. Nuestras prioridades, lo que queremos, lo que deseamos, comienza a cambiar. Y por esa razón es importante que cuando veamos ejemplos como estos, nos demos cuenta que son ejemplos dignos de seguir, dignos ejemplos de imitar. Estos hermanos cambiaron por completo. Sus vidas cambiaron. ¿Y sabe por qué? Porque recibieron la palabra del Señor, el Espíritu Santo obró en ellos, pero también porque había algo realmente importante y fue lo que el hermano impartió, nos dijo el domingo pasado, y es acerca de la esperanza. Versículo 10 nos muestra la tercera marca de esta iglesia, y es la esperanza. La esperanza es realmente importante. Y es que estos hombres saben por qué se despojan de los ídolos y de todas estas cosas, se despojan de lo pasajero, de la vanidad de la vida, para abrazar y alcanzar lo eterno, lo que no pasa. Porque mira lo que dice el versículo 10, dice: y esperar de los cielos, ¿a quién? A su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. Ellos esperaban a Jesús. Esa era su esperanza y por esa razón ellos vivían de esta manera. Es importante mirar al pasado, ver cómo vivíamos antes, en qué condición nos hallábamos, para admirar y ver la grandeza del amor de Dios para con nosotros. Pero también debemos ver al futuro, debemos tener una esperanza, porque esta esperanza o esto que esperamos, o nuestro fin como hijo de Dios, hará o marcará nuestra vida en el presente. Eso nos va a enseñar cómo debemos vivir el ahora. Por esa razón es que estos hermanos vivían como vivían, porque ellos esperaban, ellos tenían una esperanza, y esta esperanza era la venida del Hijo. ¿Por qué? Porque este Jesús, el cual el Señor resucitó de entre los muertos, Él ha obtenido una victoria. Y esta victoria se traduce para nosotros como dice el versículo 10, de que somos librados de la ira venidera. Ellos esperaban la venida del Señor. Y nosotros, quizás hoy en día, o debería ser así, no también esperamos la venida del Señor. Pero ¿será que en estos tiempos, la iglesia del Señor, nosotros, realmente manifestamos o mostramos una pasión, un verdadero anhelo por la venida del Señor? ¿Será que cada vez que nos levantamos de nuestras camas decimos: Señor, te estoy esperando? Porque la pasión que se hallaban estos hermanos se traducía en obras, se traducía en hechos. A veces se puede escuchar hablar a algunas personas. Incluso podría decir que yo en un momento también llegué a pensar lo mismo, de que dicen: bueno, sí, yo creo que el Señor venga, pero Señor, todavía no vengas. Yo primero quiero casarme, no sé, quiero tener hijos, quiero conocer esa experiencia. O Señor, todavía no vengas, quiero ser abuela, quiero ver a mis nietos. O comenzamos a poner muchas metas, ¿no?, de lo que quiero hacer en la vida terrenal. Y decimos por eso: Dios o Jesús, todavía no vengas. No, todavía no. No es el momento. Y cuando hacemos eso, ¿sabes qué estamos haciendo?
Estamos considerando lo terrenal, lo pasajero, como mejor que lo de arriba, como lo celeste. Decimos, ya va, espérate porque yo quiero experimentar más en esta tierra. Eso es conformarse a lo terrenal. Y eso era lo que no estaban haciendo estos hermanos. Ellos vivían y caminaban viendo y esperando lo que vendría. Ellos lo estaban esperando. Ahora nosotros realmente estamos esperando la venida del Señor con pasión y anhelo. El apóstol Pedro dice algo bastante importante y quisiera compartir esto en el versículo 11 del capítulo 3 de 2 de Pedro. Pedro dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? ¿Se da cuenta? Pedro dice: ¿cómo no debéis vosotros vivir o andar en santa y piadosa manera de vivir si estamos esperando la venida del Señor? Si realmente hay una pasión, un anhelo por la venida del Señor, entonces andemos de caminar y vivir como si el Señor viniera en este preciso momento. Cuando usted espera a un ser querido en su casa, alguien que usted no ha visto desde hace muchísimo tiempo, ¿usted qué hace? Usted prepara su casa. Usted la limpia, hace una buena comida. ¿Por qué? Porque usted espera a su ser querido. Nosotros debemos vivir de la misma manera, debemos preparar nuestra vida, debemos purificar, debemos andar en santidad. ¿Por qué razón? Porque esperamos al Rey de Reyes, al Señor de Señores, porque esperamos a Jesucristo. Y esta esperanza es realmente gloriosa. ¿Sabe por qué? Porque si usted se quiere quedar aquí en la tierra, pues entienda que la tierra, como dice Pedro, va a ser deshecha. Los hombres, los que aquí se queden, van a experimentar la ira de Dios, y eso nos debe llevar a que anhelar la venida del Señor. Porque aquí dice que Jesús nos libra de la ira venidera. Muchas personas, muchos hombres en este tiempo ven con esperanza de que a finales de este año o a comienzo del año que viene habrá una vacuna. Y esta vacuna, ¿qué va a hacer? Va a protegernos a los hombres de que se puedan contagiar del coronavirus, del COVID-19. ¿Y sabe algo? ¿O queremos saber todos los hombres de que quizás haya una vacuna para el coronavirus? Y está bien, no te da más coronavirus. Pero la realidad es que el coronavirus o el COVID-19 no es nada comparado a la gran y la verdadera amenaza que tenemos nosotros los hombres. La amenaza de que Dios mismo va a mostrar y va a derramar toda su ira sobre los hombres. Eso sí que es una amenaza para nosotros. Eso sí que es una amenaza para el hombre. Y que para evitar la ira de Dios, esta amenaza, no hay una vacuna. No hay una fortaleza humana. Muchos piensan que bueno, sí, sabemos que el mundo se va a acabar y por lo tanto nos iremos a otro planeta y todo se acabó. No, eso no es así de fácil, porque Dios ha dispuesto un día, y eso lo podemos saber con claridad en muchos pasajes de la Biblia, ha dispuesto un día para derramar su ira. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, no se traduce como que, bueno, ya Dios no va a derramar su ira sobre el hombre o sobre el mundo. No. Se traduce en que ya Dios ha dispuesto un camino, un medio de salvación para el hombre. Y que solamente aquellos que creen en el Señor Jesús, que confían en la obra de Jesús y que con su vida muestran esta fe verdadera, ellos, estos hombres, son los que van a ser librados y protegidos de la ira que vendrá. En el pasaje que acabamos de leer, del versículo 5 hasta el versículo 10, pudimos ver el desarrollo o el comienzo de esta iglesia.
Y pudimos ver con hechos las marcas de la cual el apóstol Pablo tanto se gloriaba de ellos. ¿Cuáles marcas? Recordemos, una obra de fe, un trabajo de amor y una verdadera esperanza. Y esto lo que nos muestra, hermanos, es que en la palabra de Dios, en la Biblia, hallaremos muchos ejemplos, buenos ejemplos. Hallaremos grandes hombres, buenos líderes, y ellos son dignos de imitar. Pero también hallaremos, como podemos ver en esta epístola, una iglesia digna de imitar. Aquí el apóstol Pablo, cuando dice de que se escuchaba el ejemplo de ellos, dice de todos vosotros. Se da cuenta, aquí no habla de los líderes, de los pastores. Y que nosotros hoy en día, cuando hablamos de una iglesia, quizás hablamos por sus líderes, ¿no? Hablamos de la iglesia de John MacArthur, como referencia, Sugel Michelén, Miguel Núñez. ¿Por qué? Porque son ejemplos, pero ¿por qué? Por sus líderes, ¿no? Pero esta iglesia no era ejemplo por sus líderes, por sus predicadores. Ellos eran ejemplo por cada miembro, por cada persona que asistía y hacía vida en esa iglesia local. ¿Y usted qué cree? Que todos nosotros, sin importar qué hacemos en nuestra iglesia local, si somos predicadores, evangelistas, o si simplemente acostumbramos a acudir a la iglesia del Señor, todos, absolutamente todos debemos imitar este ejemplo. Lo debemos imitar, ¿sabe para qué? Para edificar la vida de otros. Póngase a pensar un momento, meditemos un poco. Y hagamos una pregunta realmente sincera. Y esta pregunta es: ¿será que mi vida es un ejemplo digno de imitar? Y quizás en la mayoría de veces la respuesta será algo triste. Y es que quizás no sea un ejemplo digno de imitar. Quizás sea un ejemplo que no se debe imitar. Entonces pidamos al Señor y que nos ayude a ver a través de esta iglesia la forma y la manera como nosotros como pueblo del Señor debemos caminar y vivir en estos tiempos.